video complementario del curso de diseño de equipos rotativos. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos resolviendo, la cual es diseñar una estación de compresión. En este caso, en el video anterior ya hemos realizado lo que es el esquema como tal, o el PFD. Para ello, ahora vamos a realizar el diseño de la primera etapa, es decir, vamos a estimar todas las propiedades de la primera etapa. Para ello, vamos a la hoja Excel. Este es el video 7.4 por si acaso, y acá he hecho ciertos arreglos para ello. Como les había mencionado anteriormente, el sistema en el guía del participante, las unidades están en inglés, las ecuaciones están planteadas para el sistema inglés, por lo tanto voy a trabajar en sistema inglés, y acá lo he generado diferentes propiedades para el sistema inglés, las corrientes y todo lo demás. Ahora, para no estar cada vez trabajando o convirtiendo, lo que hago es, estas propiedades tengo que estimar. Entonces directamente ya lo he relacionado, como podemos observar, flujo modal por componentes, y esta es la suma total. El flujo modal del componente I sobre el total es la fracción modal en este caso, ¿no? Y acá está, de cada uno. Y para el segundo, por ejemplo, ya igual he relacionado, y así sucesivamente para cada una de las corrientes. Y en el caso de las variables, de igual forma, la corriente o la temperatura lo estoy convirtiendo a Kelvin, y esta es la dirección, ¿no? Que está la presión en kilopascales, este es el factor de conversión, y flujo modal en oligamols a kilogramos mol. Entonces, y esto sería lo que es peso molecular aparente, la multiplicación entre las fracciones modales por la masa molar. Y flujo másico acá lo estoy estimando. Ahora, acá he aumentado una propiedad que es flujo de calor. Esto básicamente es la multiplicación entre la entalpía y el flujo, en este caso flujo molar, ¿no? Y ahí podemos observar, en este caso la entalpía estoy estimando en sistema internacional, es decir, en kilojoules sobre kilomol. Para convertirlo, lo que hago es multiplicar por estos factores de conversión. Entonces ya lo he convertido a BTUs hora. Listo. Ahora, en el PFD he definido ciertas variables, ciertas condiciones en algunos equipos. Por ejemplo, acá en el separador principal, la caída de presión, voy a asumir todo este sistema de alimentación ideal, cosa que no es así en procesos reales, ¿no? Hay transferencia de calor del medio, caída de presión al ingresar al separador, también se generan las caídas de presión en el tope. Entonces acá lo voy a estimar o lo voy a definir como si fuese ideal. La caída de presión estoy diciendo que es 0, la temperatura de salida 550, lo mismo que el de la alimentación, y acá hemos definido que voy a trabajar en 3 trenes, es decir, en 3 sistemas, ¿no? Y número de etapas es 3, entonces acá está. Como son 3 corrientes, cada uno va a manejar la misma cantidad de flujo, entonces no es necesario realizar los cálculos para los demás trenes, solamente con un tren resuelvo, estimo todas las propiedades para ese tren, entonces los resultados de las mismas van a ser iguales para las demás. Entonces voy a estimar para esta sola corriente. Ahora la división es en partes iguales, por lo tanto esta es la fracción 1 sobre 3 para las 3 corrientes, ¿no? Una vez dada, acá el separador voy a asumir que opera a condiciones ideales, es decir, a las mismas condiciones de la alimentación. Entonces caída de presión 0, temperatura de salida 550. Una vez especificada la misma, acá están algunas estimaciones para el caso de compresor. Una de ellas es la eficiencia. Para ello, en HYSYS trabaja con 0,75, entonces voy a trabajar con ese valor, y las demás propiedades tengo que estimar mediante correlaciones. En este caso estoy utilizando el de GPSA. Para el intercambiador, todos los intercambiadores voy a asumir que tienen una pérdida de presión o caída de presión de 5 psi.
en los tres intercambiadores. Entonces acá están las pérdidas o la diferencial de presión. La temperatura de salida, en el caso de los aeroenfriadores, por lo general enfría hasta 120 grados Fahrenheit, ¿no? De 120 a 130. Entonces yo estoy colocando un promedio asumiendo que va a enfriar este aeroenfriador hasta 125. Entonces es un valor arbitrario que yo lo estoy definiendo mediante referencias de algunos textos que sugieren la misma. Y en el caso de los separadores ideal, como ya les había mencionado, la temperatura de salida va a ser la misma de la alimentación. Entonces esto está relacionado con la temperatura de alimentación que es de la corriente 16. Cuando ya define los valores, automáticamente va a traer acá esos resultados. Acá de igual forma, y así sucesivamente. Estas son algunas de las condiciones. Para el caso de la válvula, para la recirculación, los líquidos se recirculan para que se separe mucho más, ¿no? Entonces la presión de salida de la válvula va a ser igual al de la alimentación, es decir, en este caso la presión en la corriente 24 va a ser igual a la corriente 16. Por tanto, estoy relacionando presión en la corriente 16 y así sucesivamente para cada uno. En este caso sería igual a la corriente 11 la presión. Entonces de igual forma he relacionado la misma. Una vez dada, ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer el balance rápidamente para que no sea muy largo el video. Entonces, temperatura, acá me dice, ya tengo el valor para la corriente 2, es este valor en Rankine. Presión va a ser igual al de la alimentación menos la diferencial de presión, en este caso 0, y es la misma. Para el caso de flujo, hemos estimado mediante cálculos de fase por Penn-Robinson y me dice que está en fase gaseosa, por lo tanto todo lo que se alimenta va a salir por el top. Entonces de igual forma acá los flujos por componentes, esto es flujo por componente, la cual es la multiplicación entre la fracción molar por el flujo total, ¿no? Y este valor hemos estimado anteriormente, y la misma voy a arrastrar y eso sería flujo por componentes. Y esto es lo mismo porque todo lo que entra está en estado gaseoso y va a salir por el top. Corriente 3, en este caso no tengo valores, no voy a estimar la corriente 3 para este caso ni la 4, voy a dejarlo vacío. Vamos a la corriente 5, para este caso la corriente 5 va a variar el flujo. Entonces en el caso de la temperatura y presión son las mismas, para lo cual podemos hacerlo de esta manera. Y el flujo, esto es igual este valor por el flujo de alimentación, y ya me da solamente para el tren A. Ahora 6, 7 son las mismas de esta, ¿no? La fracción molar, en este caso flujo molar por componentes, va a ser igual a la fracción de alimentación porque es la misma. Todo lo que entra solamente se está dividiendo, no está realizando un cálculo de fase o separación de masa, ¿no? O transferencia de masa. Por lo tanto, fracción molar por el flujo. Y esto tiene que ser igual a este valor. Ahí está. Luego acá se alimenta la corriente 14. Por lo tanto, antes puedo colocar una mezcladora para poder estimar la misma. Voy a asumir que tiene una mezcladora y a la salida va a ser corriente 28, y eso lo estoy definiendo acá. La corriente 28 va a ser igual, en el caso de la presión es la mínima, esto es igual. Si
la presión en el 14 es menor a este valor, entonces va a ser este valor. Caso contrario, va a ser este. Es decir, para la presión voy a tomar la presión mínima. Entonces, dependiendo de los resultados que tenga, voy a definir. Para el caso de la presión en el 14, de acuerdo al problema me dice que tiene que ser igual a la alimentación, la corriente 5. Entonces, acá lo voy a definir. Flujo no sé todavía. Temporalmente vamos a estimar la presión para el 28, porque a través de un balance de masa me tiene que dar, o de energía me tiene que dar la misma. El flujo desconozco. Listo. Ahora, la corriente 8. En este caso, antes de realizar la recirculación, voy a calcular que solamente se alimenta y la misma se separa en la torre o en el separador. Entonces, por lo tanto, como están las mismas condiciones, presión es igual, o temperatura es igual al valor que me da. Presión es igual a este valor menos la diferencial. Como es 0, es el mismo. Y acá en la corriente 5 ya podemos realizar un cálculo de fase. Me dice que está en fase gaseosa y pegamos estas propiedades acá. Entonces, como está en fase gaseosa, todo lo que se alimenta va a salir por el tope. Por lo tanto, esto es igual a este valor y los demás de igual forma. Hasta ahí todo bien. Acá tengo que definir si es que hay un cálculo de fase o se forma líquidos acá, entonces existe recirculación. Caso contrario, con los mismos datos voy a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el caso de compresor necesito estimar la presión de descarga, la potencia que se requiere y entre otras, ¿no? Para ello necesito relación de etapa K. Estos dos valores son requeridos. Entonces, relación de etapa había estimado, que es esta. Presión de descarga va a ser igual a relación de etapa por presión de succión, que es esta la ecuación. Presión de succión de la corriente 8. Y voy a sumar esta pérdida de presión que se va a generar para que en esta corriente salga a la presión especificada más diferencial de presión. Listo. Peso molecular también necesito, voy a relacionar o traer, en este caso de la corriente 8 o 9 no pasa nada, o 8 o 10, de la 10 voy a traer, de la 8 mejor porque no tengo los datos todavía. Ahora estimamos K, que es la relación de capacidades caloríficas. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual a
K CP sobre CB. ¿Por qué lo estoy realizando eso? Ya les voy a explicar la misma. Ahora vamos a estimar la temperatura de salida mediante esta ecuación. Esto es igual a temperatura de succión más temperatura de succión por relación de etapa elevado a la coeficiente o relación de capacidades caloríficas menos 1 dividido sobre el mismo, y esto lo cierro, y menos 1. Acá lo voy a colocar un paréntesis más y cerramos, dividido entre la eficiencia. Listo. Ahora acá podemos convertir en grados Fahrenheit. Ahora vamos a llevar esta materia a la corriente que corresponde, que es 10. Temperatura de descarga, voy a estimar acá, aunque ya he calculado, digamos que es 700. La presión de descarga sí lo tengo. Flujo es la misma de la alimentación. Ya está. Ahora con estos valores vamos a calcular las propiedades de la corriente 10. Está en fase gaseosa, me dice. Ahora vamos a hacer lo siguiente para poder estimar correctamente los datos. Vamos a copiar este valor y lo voy a ir pegando en el valor que he estimado. Voy pegando hasta que ya no cambie el valor. Como se ve, está cambiando, y hay un momento en que ya no va a cambiar más. Ahora va cambiando los decimales. Listo. Entonces este sería el valor para este caso. Una vez que he estimado la misma, voy a copiar sus propiedades para la corriente 10, y para que ya no cambie relación de capacidades caloríficas, ya voy a definir con estos valores. Ahora ya puedo estimar la potencia requerida. Para ello necesito R de los gases. En este caso es esta, las unidades. Z promedio no es nada más que la Z de succión de la 8 y de la 10, ¿no? De 8 no he estimado todavía, entonces voy a estimar primero de la corriente 8. Ahora sí. Ya está. Vamos a calcular la diferencial de entalpía isentrópica mediante esta correlación. Esto es de GPCA por si acaso. R por Z promedio por temperatura de succión
por relación de etapa elevado a este valor menos 1 y este valor, ¿no? Menos 1 dividido entre peso molecular por listo. Ahora acá vamos a convertir a flujo másico, para lo cual esto es igual a peso molecular por el flujo molar, en este caso este valor, ¿no? De 10. Listo. Posterior a eso calculamos la potencia real, es igual a flujo másico por diferencial de entalpía sobre la eficiencia. Para llevar a HP, esto va a ser igual a este valor sobre ese factor, y ya tengo en HPs. Listo, con eso ya hemos estimado las propiedades, en este caso para el compresor. Luego vamos a estimar las propiedades, ahora ya tengo de la 10, ahora de la 11. Corresponde a la primera etapa, ¿no? Todo estos tres equipos corresponden a la primera etapa. Por lo tanto, la corriente 11, temperatura es igual, me da acá el valor 125 para llevar a ranking más 459 más 65. Listo. Presión es igual a presión de alimentación menos la diferencial que genera la misma. Ahora el flujo es la misma de la alimentación. Ya está. Ahora podemos estimar las propiedades de la 11. Y está en fase gaseosa, y copiamos sus propiedades a la corriente que corresponde. Ya está. Como está en fase gaseosa, por lo tanto no hay recirculación, entonces no es necesario calcular esta parte. Y vamos a estimar ahora el flujo de calor que se extrae, ¿no? Para ello vamos a, básicamente es la diferencial de entalpía, entonces por el flujo. Para ello voy a traer el valor de entalpía, pero en BTUs. Para convertirlo a BTUs hay un factor como les expliqué acá. Entonces, entalpía de la 10 multiplicado por ese valor. Para el otro de igual forma, entalpía de la 11, que es la de la descarga, por ese valor. Ya está. Ahora calculamos Q. Q no es nada más que entalpía de succión o de descarga menos, abrimos paréntesis, menos descarga, que multiplica, en este caso, por el flujo molar. Cualquier corriente o cualquiera de los flujos es válido. Y este sería el flujo de calor que se va a extraer. Entonces, con eso ya hemos hecho los balances de masa y energía para este sistema de compresión y hemos estimado las diferentes propiedades. Más adelante lo vamos a comparar estos resultados con las Penheisis. Bueno, nos vemos en el siguiente video donde vamos a estimar las propiedades para la segunda etapa.